Bendecimos a los hermanos también de YouTube, las redes sociales, de Instagram, de Facebook e incluso de TikTok, con el cual estoy compartiendo también estos contenidos de gran importancia, de gran edificación. Así que yo quiero que usted me preste atención 30 o 40 minutos, lo que Dios permita, una hora. Y quiero ponerle al tema de este mensaje. Es un tema que es un mensaje de corte evangelístico, de edificación, de restauración, de advertencia para los hermanos de la iglesia, para los hermanos que nos escuchan a través de estos medios, para que pongan atención a lo que el Padre les trae hoy a ustedes. En el nombre de Jesús vamos a desatar una palabra muy poderosa. Estuve consultando las redes sociales, vi un post que hablaba de un pensamiento filosófico de uno de los hombres visionarios de la era pasada, como lo fue Sócrates, un gran filósofo. Y me llamó la atención ese post y pude analizar varias cosas. Y en función de ese post, de ese pensamiento filosófico, pues yo le voy a poner este tema: cambia tus hábitos. Cambia tus hábitos. Ese es el tema del mensaje, así de sencillo. Simple, llano y sencillo. Cambia tus hábitos. El post decía lo siguiente: el pensamiento condiciona la acción. La acción determina el comportamiento. El comportamiento repetido crea hábitos. El hábito estructura un carácter, la manera de pensar, ser y actuar del individuo, y el carácter marca un destino. Palabras muy sabias y poderosas. Debiéramos compararla con las instrucciones proverbiales y salomónicas que están en la Biblia. Son consejos prácticos para la vida, de cómo nosotros conducirnos. Aquí este filósofo hace una referencia de lo que es la conducta del ser humano vinculada a las acciones que obviamente hacemos diariamente. Habla de los hábitos. Y yo pude anotar 4 palabras o 5 palabras clave que contienen esa gran reflexión. Yo puse la fe, la acción, el comportamiento, hábito, carácter y destino. Son cosas que nosotros tenemos que aprenderlas para que no nos perdamos en el camino. Siempre lo he dicho y lo voy a ir repitiendo una y otra vez, que como único usted se da cuenta que usted agrada a Dios es cuando usted confía en Dios, ¿verdad? Cuando usted depende de Dios, cuando usted espera en Dios y cuando usted se humilla de manera constante, aunque las debilidades le lleven en algún momento a fallar. Eso no significa de que usted se perderá, sino que estamos llamados a reconocer nuestra falta dependiendo de Dios, humillándonos delante de Él, pidiendo perdón, y también al prójimo, perdonando a nuestro prójimo, como dijo el Señor Jesús 70 veces 7, que para eso no hay límite. Es necesario perdonar a todos aquellos que nos ofenden por causa del Señor. Cuando estos obviamente reconocen su pecado, se apartan y alcanzan la misericordia de Dios. Nosotros no podemos retenerle el perdón, porque obviamente estamos llamados a amar de una manera u otra, de esa forma que tú vas a amar al prójimo. Cuando tú oras por él con un corazón limpio y sincero, Dios escucha tu oración y puede restaurar a esa persona y puede usarte a ti para levantarlo. Entonces, el pensamiento condiciona la acción, dijo Sócrates. La acción determina el comportamiento repetido crea hábito. El hábito estructura un carácter, la manera de pensar, ser y actuar del individuo, y el carácter marca un destino. Tenemos muchas personas que sirven a Dios, pero todavía no tienen carácter, no tienen formación, no dominan sus pensamientos, no controlan sus emociones. Por tanto, tienen un destino marcado, y el destino de ellos es el sepulcro, es la carne, el deseo de la carne. Y vamos a hablar de eso más adelante. Pude establecer lo siguiente: dije, bueno, en otras palabras, esto significa que estamos llamados a revestirnos diariamente de los pensamientos de Cristo, que son uno de los niveles proféticos del cual les hablé en mensajes anteriores. Según tus pensamientos será tu forma de actuar, y esta a su vez puede ser buena o mala. Actitudes buenas, actitudes malas. El Señor corrigió drásticamente al pueblo de Israel en algún momento y le bajó una línea muy fuerte. Le bajó línea fuerte en algún momento cuando le dijo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dijo Jehová. ¿Por qué el Señor corrigió tan drásticamente al pueblo de Israel? Le hizo esta advertencia. Bueno, porque ellos no estaban actuando de la manera correcta, estaban sembrando para los deseos de la carne, no estaban obedeciendo a la voz de Él, que es la voz del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, debemos tener en cuenta
nuestra manera de actuar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de pensar, hacer un autoexamen continuamente a ver cuál es nuestro destino, si es conforme a la voluntad de Dios o es conforme a nuestra voluntad. El Padre espera de nosotros pensamientos puros que condicionen nuestras acciones para que seamos santos en toda vuestra manera de vivir en alma, cuerpo y espíritu. Gloria a Dios. Que podamos descifrar cuáles son esos tipos de comportamientos que pueden agradar el nombre de Dios, puesto que estamos creados a imagen y semejanza de Él. En la Biblia hay innumerables indicaciones a los hijos del Señor que les reorientan una y otra vez para que no vivan bajo el peligroso principio de la reincidencia de las prácticas del pecado. Pues todos sabemos que la Biblia dice que hay mentes reprobadas en la fe, hay mentes entenebrecidas, hay mentes oscurecidas por causa del pecado, mentes llenas de vanidad. Gloria a Dios. Pero que también hay mentes espirituales. Gloria a Dios. Este tipo de comportamiento habituado, corrompido por la práctica del pecado, valga la redundancia, que es una falta de temor reverente ante Dios, donde el creyente se justifica pensando que muchas veces está bien, pero en el fondo todos sabemos que está mal. Cuando esto ocurre, pues entonces ya no hay temor reverente en el corazón del ser humano y se habitúa a la práctica del pecado. Gloria. La Biblia dice que la fe que recibimos es el escudo que se nos entrega para vencer al mundo. También dice que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado y el maligno no puede tocarlo, a menos que sea por voluntad permisiva del Señor para manifestar su gloria. En resumen, un creyente que no tome en cuenta estas advertencias y no decide vivir consagrado al Señor, viviendo y andando bajo la cobertura de su Espíritu Santo, no puede agradar al Señor. Por consiguiente, será un creyente sin fruto del Espíritu Santo y sin carácter, por vía de consecuencia, desviado del propósito y el destino diseñado por Dios para su vida. Entonces, podemos conectar esto con los hábitos. Los hábitos, de lo cual se habla también en esa palabra clave, que vamos a analizar los hábitos. No vamos a entrar al carácter ni al destino, ya hablamos un chin del comportamiento, vamos a hablar de los hábitos. Yo hablaba y hacía una dinámica en el foro. Decía, ¿qué es un hábito? Puede ser cambiado una persona que tenga malos hábitos. Algunos decían, es difícil, otros decían, es imposible. Dicen otros, bueno, como único una persona con malos hábitos puede cambiar si obedece, si se sujeta, si se dispone a cambiar. Y ciertamente así es, porque la Biblia dice que el que reconoce su pecado, el que reconoce su falta, y se aparta de ella, pues alcanza misericordia. No es que solamente la reconozca, sino que tenga una tendencia de apartarse, a no practicarla, a no vivir en esa práctica. Gloria a Dios. Los hábitos, amados, son conductas que repetimos muchas veces. Uno, por falta de conocimiento. Otra, porque ya nos hemos habituado con el pecado y decimos que eso no es nada. Endurecemos el corazón para no recibir la corrección del Señor. Nos ponemos a pelear con Dios, nos ponemos a pelear con Raimundo y todo el mundo y pensamos que estamos bien, nos volvemos sabios en nuestra propia opinión, no somos humildes. Entonces eso es una desgracia. Las conductas que repetimos muchas veces, hasta que se forman parte de nuestras actividades diarias, eso se llama hábito. Luego de esta manera, de un tiempo, los hábitos se vuelven automáticos. Es como cuando tú entras al baño, que todos los días tienes que ducharte, que tienes que cepillarte, que tú de manera automática haces esto, a tomar agua a tu nevera. Eso es un hábito. Estamos llamados a vivir, a deleitarnos en la presencia. Debemos desarrollar el hábito de desarrollar la actitud de agradar a Dios, de adorar a Dios, de buscar su rostro, de buscar su presencia. Esto es un estilo de vida. Ser cristiano, o ser creyente, o ser un hijo de Dios aprobado, significa desarrollar un estilo de vida que le agrade a Él, que esté ajustado a su voluntad, no a la nuestra. ¿Qué te entiende por hábito? Fueron de las preguntas que yo escribí. Es el modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, o originado por tendencias instintivas, por costumbre, por uso, por rutina, método, por procedimiento, por práctica, por experiencia. Fíjense bien que nadie, conforme a lo que esto que le he dicho aquí, que relacionado con el concepto y definición de lo que es el hábito, puede cambiar con su propia fuerza. Las fuerzas nosotros las recibimos para nosotros cambiar esa costumbre vieja, ese viejo hombre, esa forma instintiva de pensar, esa rutina que nosotros teníamos anteriormente cuando practicábamos el pecado, esos métodos, esa forma de proceder.
No podíamos con nuestra carga. El Señor dijo, vengan a mí con toda su carga y yo lo haré descansar. Si no buscamos la presencia, si no nos sujetamos al Señor, si no obedecemos al Señor, no vamos a poder cambiar esos hábitos viejos, esa forma corrompida de actuar. Un hábito es como un vicio, del que muy fácil no se puede desprenderse por tu propia fuerza, repito. El hábito está conectado con la práctica continua de actitudes. ¿Qué se entiende por practicar? ¿Qué tú entiendes por practicar? Significa ejercitarte. Y cuando hablamos de ejercitarte, hay que hacerlo de manera continua. Poner en práctica una cosa que se ha aprendido. Usar o ejercer continuamente una cosa. Primera de Juan 3, 8 al 10 dice lo siguiente. El que practica el pecado, como lo dije anteriormente, es del diablo. Significa que el que se habitúa en el pecado de manera repetida, pasa 6 meses, pasa un mes, pasa 3, pasa 4, pasa un año, pasa 2, pasa 15 o 20 años, y bajo la misma condición, bajo la misma práctica, entonces tú me dices a mí que tú eres de Dios, tú no estás agradando a Dios, tú estás agradando a otra cosa, tú estás agradando al otro, pero a Dios no. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahora bien, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, dice el texto. Todo aquel que es nacido de Dios. ¿Y nacido de qué? Nacido del agua y del Espíritu, como dijo Juan. Es necesario sumergirnos a las aguas profundas del Espíritu y buscar su rostro para nosotros poder vencer el pecado. No es con nuestra propia fuerza, repito. El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, que es Jesús, y por vía de Jesús recibimos la adopción por medio del sello del Espíritu Santo, podemos vencer el pecado. Dice que porque la simiente de Dios permanece en nosotros. Una persona viviendo bajo los deseos de la carne, practicando y viviendo bajo los deseos de la carne, no tiene el Espíritu Santo, y se lo voy a demostrar más adelante. Y no, dice que cuando tenemos la simiente de Dios y esta simiente permanece en nosotros, no podemos pecar, porque el Espíritu Santo nos va a corregir y nos va a reprender para que nosotros no vivamos enlodados en el pecado. Porque somos nacidos de Dios, somos hechura nueva, somos una nueva creación. Dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esa es la gran diferencia. Todo aquel que no hace justicia, escuchen esto, todo aquel que no hace justicia, y la justicia es un don divino que recibimos a través de los méritos de Cristo, no por nuestra propia fuerza, ni por nuestra propia imagen, sino por la imagen de Dios, por la fuerza que viene dada por el Espíritu Santo, por el sacrificio de Cristo, y nosotros podemos ser llamados justos, santos y perfectos. Dice que el que no hace, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, escuchen la primera característica, dar y recibir amor. Y no, dice que el que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Cómo yo puedo distinguir que una persona tiene a Dios cuando obviamente demuestra por medio de sus acciones, de su comportamiento, de que ama a Dios? Yo sé que en ese corazón mora Dios. Ahora, si no ama, yo me voy a dar cuenta que esa persona no tiene a Dios. Las obras de la carne nos dan una referencia extraordinaria según Gálatas en el capítulo 5, versículo 19 y siguiente. Habla de las obras de la carne. Las obras de la carne, amados, son puertas especiales por las que le brindamos acceso voluntario a Satanás. Tenemos una lucha más fuerte que con los demonios, es la lucha con nuestra propia naturaleza pecaminosa y caída, nuestra propia concupiscencia, nuestra mentalidad caída. ¿Qué quiere decir la obra de la carne? Bueno, las obras de la carne manifiestas son, como dice el apóstol Pablo. Sabemos que son pecados antes que los hagamos, son pecados. Antes que las hagamos, necesariamente tenemos que conocer cuáles son esas obras o algunas de ellas, porque es una lista interminable. Pablo la describió en Gálatas, a los Gálatas se la enseñó y dijo: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. 1, él dijo inmoralidad sexual, por poner un ejemplo. 2, impureza. Dijo pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos diabólicos, arrebato de furia o ira, como llamamos nosotros, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidias, borrachera, para los que creen que emborrachándose y embriagándose y corrompiendo sus vidas, su cuerpo, van a entrar al reino de los cielos. Se equivocaron. Dice fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirle lo que les dijo antes. Dice: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio,
La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es uno: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio o dominio propio. No existen leyes contra esas cosas. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Estamos llamados a crucificar nuestro propio ego, nuestro propio deseo, para poner en práctica los deseos de Dios para nuestra vida, poniendo atención a lo que Él nos manda que hagamos, con gentileza, con prontitud. Y ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia uno de otro, dice el apóstol Pablo. En Romanos 8 dice algo extraordinario también. Dice: así que los que viven según la carne, y le hablé de las obras de la carne de algunos, los que viven según ese tipo de acción, ese tipo de comportamiento, ese tipo de deseo, dice aquí, no pueden agradar a Dios. No es que no deben, es que no pueden. Es que no pueden agradar a Dios. Y si no agradan a Dios, agradan al diablo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Los que viven según la carne, lo voy a repetir, los que viven según la carne, los deseos pecaminosos de la carne, no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, dice Pablo, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, oiga esto, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, hay muchos que ni siquiera tienen el Espíritu de Dios morando en su corazón. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Aleluya. Esta es la parte impresionante. La Biblia dice que el que se extravía, segunda o tercera de Juan 1, el que se extravía y no persevera en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el que no pone en práctica las enseñanzas, las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, no tiene a Dios, no tiene al Espíritu Santo, no tiene al Hijo tampoco. No sé yo que lo digo en la Biblia. Ninguna cosa es imposible. No digamos que es imposible que una persona tenga la cantidad de pecado que tengo, que tenga los hábitos, la mala costumbre que tenga. Yo no digo que no es fácil. No es fácil, pero no imposible. Esa es la palabra. Lucas 1:37, porque nada es imposible para Dios. Le estoy hablando con textos puntuales que hablan de la naturaleza divina y de su poderío. Nada, absolutamente nada es imposible para Dios. Vemos como Dios ha cambiado gente que han estado en el lodo cenagoso más profundo del pecado y han sido restaurados y renovados, pero han decidido cambiar, han puesto el interés y la voluntad de que Dios lo cambie. Se han despojado de la carga. Pero hay muchos que todavía están ahí, pero no sueltan la carga. No están dispuestos a soltar la carga. Gloria a Dios. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál fe? Bueno, si tú no te sujetas a lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 19 y siguiente, tú no estás agradando a Dios. Tú no estás actuando en base a la fe depositada en tu corazón por medio del sacrificio del Hijo de Dios, que es Cristo. Si tú no vives conforme a la ley del Espíritu, cambiando para que el Espíritu Santo cambie tu manera vieja de vivir, pues entonces tú no estás agradando a Dios, más bien tú estás agradando a tu propia voluntad y estás desechando la voluntad de Dios. Dice que sin fe, ¿verdad?, no es posible agradar a Dios. La fe es el fundamento que el Señor ha puesto en nuestra vida para que creamos en Él, confiemos y esperemos en Él y obedezcamos en todas las cosas. Porque cualquiera que venga a Él debe creer que existe y que recompensa a aquellos que lo buscan fervientemente. Fíjese bien que es aquellos que le buscan de manera ferviente y constante a lo que Él recompensa. Nadie que me diga a mí que está buscando al Señor con liviandad y poniendo en poco su palabra, no crea que va a recibir nada del Señor. El apóstol Santiago hace una advertencia, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reserva. Pero pida no dudando, porque el que dude es semejante a las olas del mar que son arrastradas por el viento de un lado a otro. No piense que el que tal haga, el que se comporte de esa manera, pues que recibirá nada del Señor. Yo digo que ni siquiera la recompensa o la dádiva o el regalo de la vida eterna puede recibir, porque es que no agrada a Dios. Los inconstantes no tienen fundamento. Hoy creen y mañana no creen.
El inconstante no confía en Dios, pero tampoco, al él no confiar en Dios, Dios tampoco confía en él. Ni Dios tampoco le entrega recompensa, porque es que no tiene fe. Y la fe es el fundamento. La fe es el poder, el escudo que Dios ha puesto en nuestra vida para vencer el pecado, para vencer al mundo, dice la Sagrada Escritura. En el libro de Proverbios 28, capítulo 28, verso 13, dice lo siguiente: el que encubre. ¿Qué quiere decir esto? El que vive tapando. Porque hay gente que cree como que Dios no lo está viendo, que Dios no lo está observando, que Dios no está vigilando su comportamiento y sus acciones. Dice, el que encubre su pecado no prosperará. Es que no va a alcanzar ningún resultado, no va a alcanzar el éxito, no va a alcanzar perdón, no va a alcanzar misericordia. Porque aquel que encubre su pecado es el que resiste al Espíritu de gracia, que todo el tiempo se justifica, que dice que está bien, que yo ando bien, que yo hago esto, que se justifica, se vuelve sabio en su propia. Dice el que se cree sabio en su propia opinión. El que se cree sabio en su propia opinión siempre viene tapando el pecado, pensando como que Dios no lo está viendo. Dice, no prosperará, dice la Sagrada Escritura, no prosperará, más el que lo confiesa. Debemos tener una actitud siempre de confesar siempre nuestro pecado. Y no es que no vivamos como discos rayados todos los días, confesando el mismo pecado los 365 días del año. No, así no se vale. Dios sabe de la pie que tú cojeas, pero necesita Dios que tú te alejes de ese pecado, que lo confieses de todo corazón y que te apartes de él. Entonces luego el Señor te extenderá ese cetro, te extenderá la misericordia, entonces serás renovado, serás restaurado. Dice la Biblia, como le dijo el pueblo de Israel a través del profeta Isaías, creo que fue, si te conviertes yo te restauraré. Hay gente que nunca se convierte. Si te conviertes, yo te restauraré. Y le dio otra advertencia, dijo, conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. O sea, hay una tendencia de que muchos creyentes dicen que están, o que son de Dios, que le sirven al Señor, pero no dan testimonio de la gloria de Dios en su vida, no viven bajo los deseos del Espíritu, viven dando un mal testimonio, y ellos lo que hacen es que se convierten a lo del mundo. Lo del mundo jamás lo toman ellos como referencia para arrepentirse. El Señor dice, conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. Gloria a Dios. El que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, más el que endurece su corazón caerá en el mal. Hay una tendencia en aquel que encubre su pecado, en el que trata de taparlo y el que se hace sabio en su propia opinión, y es que endurece su corazón para no obedecer a la verdad. Dice la Biblia que tiene una consecuencia, y es que caerá en el mal. ¿Cuáles son las 7 abominaciones del corazón? Porque en Jeremías 17:9 dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces abajo firma el Señor, Yahweh. Dice, yo el Señor escudriño tu corazón y pruebo tu mente para darte según sean tus obras. ¿Qué significa eso? Que Dios prueba las intenciones más profundas de nuestro ser. Dios prueba nuestros motivos, Dios pesa nuestras intenciones, nuestras actitudes. Dios prepara nuestra capacidad, pone a prueba nuestra capacidad para poder entregarnos promesas. Y eso está conectado a los llamados, a los propósitos de cada uno de manera particular y de forma colectiva a veces. Entonces, Proverbios 26-25 habla de 7 abominaciones que tiene el corazón del hombre. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Dice, 1, los ojos altivos. Ese es un pecado. Ese es un pecado grave. La lengua mentirosa, esa gente que se dedica a hablar mentiras. La mano derramadora de sangre inocente, aquellos que se dedican a asesinar personas. El corazón que maquina pensamientos inicuos, mente reprobada. Los pies presurosos para correr el mal, aquellos que no miden consecuencias, que siempre son unos escarnecedores y están ahí sentados con los escarnecedores y diciendo yo me voy con él, pero ahora están corrompidos. Los pies presurosos para correr el mal camino. Número 6. El testigo falso que habla mentira, aquellos que siempre se prestan para hablar mentira y ser el instrumento de la mentira en todo tiempo para hacer daño al justo, y para condenar al justo y justificar al impío. Y por último, el que siembra discordia entre hermanos. Estos son los chismosos. 7 abominaciones hay en su corazón, dice la Biblia. Las 7 abominaciones del corazón significa que estas 7 abominaciones no pueden alojarse en el corazón que ha recibido a Cristo, que ha recibido el Espíritu Santo. Esas 7 manifestaciones de pecado que se alojan dentro de tu espíritu, dentro de tu corazón, no pueden cuando tú tienes al Espíritu Santo. Entonces, estos son pecados que tú tienes que identificarlos y cambiar esa manera de vivir.
Gloria a Dios. Para que el Señor pueda tener misericordia de ti, levantarte, restaurarte, depositar su gloria sobre ti, transicionarte, elevarte, darte promesa. Gloria a Dios. Cambia tus hábitos. Cambia la forma de pensar. Mente entenebrecida. Mente reprobada. Mentes endurecidas. Corazones endurecidos. Mente cauterizada. Mentes llenas de vanagloria. Son las condiciones que se dan cuando nosotros, pues, tomamos el camino incorrecto, el camino ancho y espacioso de vivir bajo los deseos de la carne, viviendo bajo nuestra propia voluntad, deshonrando el nombre de Dios, poniendo en poco la palabra que el Señor nos trae continuamente. Gloria a Dios. La Biblia dice en el libro de Hebreos que aquel que tiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo por inmunda, o sea que aquel que aún conociendo la verdad, pisotea la palabra de Dios, pisotea la sangre de Cristo, no queda más remisión por sus pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios en el infierno. De manera que mentes reprobadas, mentes cauterizadas, hombres y mujeres que dicen estar sirviéndole a Dios y viven bajo los deseos de la carne, pero que tienen este tipo de conducta habituada, de manera reincidente, se deleitan en el pecado, se deleitan en los deseos de su carne, no agradan a Dios y son enemigos de Dios, están ahí pero no son de Dios. La Biblia dice que no tienen el Espíritu de Dios, por tanto nosotros debemos identificarlo. Jesús dijo en algún momento: guardaos de los falsos profetas que vienen a nosotros vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y dio la característica distintiva que yo se la di a ustedes acá. Dice: por sus frutos lo conoceréis. Aquí hay uno de los frutos y es uno de lo que hace incluso auténtica la salvación en cada creyente, que es el amor. Si tú puedes tener dones, pero si tú no tienes amor, ese don no te califica para tu entrar al reino, porque sin santidad y amor nadie verá al Señor. La santidad y el amor son indisociables. Si tú eres santo, entonces tú tienes que reflejar esa santidad en toda tu manera de vivir, en alma, cuerpo y espíritu. Y no estamos hablando de que tú eres santo un día y el otro día no. La Biblia dice que el que ha nacido de nuevo, el pecado no puede enseñorearse de él. Dios le guarda, la simiente de Dios le guarda. Por tanto, aquel que no obedece a la voluntad del Eterno vive bajo una condición de una mente corrompida, de una condición de pecado, y se vuelve reincidente. Y lo que le espera es juicio, como dice Pablo a los hebreos, que solamente le espera un juicio y una disciplina a aquellos que se deleitan en la carne, en los deseos de la carne, y que se deleitan en el pecado. Así que guarda tu alma, vigila tu comportamiento, vigila tus pensamientos, vigila tus acciones, hazte una autoevaluación, un autoanálisis, pregúntale al Señor: Señor, ¿en qué yo estoy fallando? Quiero hacer una reingeniería en mi vida. Dime, Señor, revélame cuál es la condición que estoy haciendo, que no te estoy agradando. ¿Por qué yo no puedo disfrutar de tu presencia? ¿Por qué no puedo percibir tu gloria? ¿Por qué no puedo conectar con tu Espíritu Santo? Hay gente que ya el Espíritu Santo lo ahuyentaron. Hay otro que el Espíritu Santo lo visita. Hay otro que el Espíritu Santo no vive en ellos. Lo visita por su misericordia cada año un día. Entonces es necesario arrepentirse y convertirse para que sean borrados esos pecados que están ahí intrínsecos en el corazón del hombre. Este ha sido el mensaje que el Padre nos ha permitido pues anunciarlo no solamente a la iglesia virtual en la cual dirigimos, sino también a los hermanos y amigos de las redes sociales que nos dan seguimiento por estos medios, para que todos hagan una autoevaluación, una reflexión, para que hagan una parada, un stop. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la brecha que yo estoy abriendo? ¿Cuál es la puerta que estoy abriendo que no me está permitiendo alcanzar misericordia, o que quizás no puedo disfrutar de la naturaleza divina en mi vida? Haga esa evaluación y usted verá que si usted se arrepiente y se convierte, Dios le perdonará, Dios lo restaurará. Y es mi oración en esta hora que todos aquellos que quizás se han tocado a través de esta reflexión, de este mensaje de corte evangelístico, pues cambien de dirección, se paren en el camino, pregunten cuál es el verdadero camino que puede conducirlo a ellos a la salvación eterna, y no se pierdan. Así que les bendecimos, damos gloria a Dios y nos vemos en una próxima por este mismo canal, en el nombre de Jesús. Shalom.